Hola mis queridos hermanos en Cristo, que el Señor los bendiga, que su presencia los acompañe en este momento y cada día de sus vidas junto a su familia. Y damos gracias al Señor por otra semana más que nos ha acompañado con su presencia a cada uno de nosotros. Y oremos un poco antes de comenzar y de tener un tiempo de meditar en su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. Es palabra de vida eterna. Y gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Es tu misma esencia hecha letra para que podamos recibirla en fe, sea alimento a nuestras almas, esa semilla que dio vida, dándonos vida espiritual en nuestros corazones cuando hemos creído esa palabra de que tú has muerto en la cruz del Calvario, una muerte sacrificial a favor nuestro, para que nosotros a través de tu muerte podamos recibir tu vida. Gracias, Señor, por esa vida de resurrección que te levantó a ti mismo de los muertos. Es la misma que hoy opera y vive en cada uno de aquellos que hemos recibido y aceptado esa palabra de salvación que fue un puntapié inicial en nuestras vidas para entrar en este camino eterno de salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te ruego que me des claridad en mi mente y corazón y que pueda expresarle a mis hermanos estos breves pensamientos basados en tu palabra. Lléname de tu espíritu, también bendice y llena de tu espíritu a cada uno de mis hermanos que van a oír, y que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones y que lleve honra y gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, hermanos. En una famosa declaración del Señor, hecha ya al final de estos tres poderosos capítulos que es del Evangelio de Mateo, que son el capítulo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y esto es casi prácticamente la conclusión de ese sermón, ¿no es cierto? Y el Señor dice en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versos 13 al 14, dice así a esas personas que estaban allí en ese momento en el monte escuchando sus palabras, pero también nos lo dice a nosotros ahora aquí. Dice esta exhortación del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos al Señor hablando de dos elementos importantes y siempre uno conduce hacia el otro. Y son una puerta y un camino. Como vemos, no hay caminos alternativos respecto a la puerta que me hemos traspasado o elegido o entrado. Y el Señor también habló de dos tipos de puertas que conducen a dos tipos de caminos. Una es una puerta estrecha, en el verso 13, y esa es la exhortación del Señor a cada uno de nosotros a entrar por la puerta estrecha, que siempre conduce a un camino angosto, el cual siempre conduce a la vida. Y vemos estas constantes, ¿no es cierto? Puerta angosta que conduce a un camino angosto, el cual conduce a la vida.
Por otro lado, la puerta ancha siempre conduce a un camino amplio o espacioso, el cual siempre conduce a la perdición o a la muerte. También nos remarca el Señor que esta puerta estrecha que conduce al camino angosto, son pocos los que la hallan, en contraposición a la puerta ancha y el camino ancho, el cual dice el final del verso 13, y muchos son los que entran por ella. O sea, en una entran muchos y por otro lado en la angosta, en la puerta angosta o estrecha y el camino angosto, son pocos los que lo hallan. Es decir que ese camino angosto está y esa puerta estrecha está escondida. Por eso es que muy pocos la hallan. Y la razón por la que dicha puerta está escondida es porque no es atractiva a la vista de las personas. Por eso está escondida, pasa por desapercibido, como decimos vulgarmente. No le damos importancia, miramos para otro lado, no vemos esa puerta. Y esta es la principal razón por la que la mayoría de las personas que desean entrar, o sea, vemos que hay un interés por entrar, y estamos hablando a la salvación, eligen hacerlo por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar por ella que tener que apretujarse para entrar por una puerta angosta. Y mucho peor si después de haber entrado nos conduce esta a un camino, el cual también es angosto. Es más fácil salirse del camino angosto que el del amplio, entonces nos atrae más el camino amplio, nos da sensación de bienestar, de tranquilidad, no tenemos el riesgo de andar caminando con pasos cuidadosos para no salirnos del camino, entonces tenemos más flacidez, tenemos más tranquilidad porque el camino es ancho. La pregunta que debemos también hacernos nosotros es, ¿cómo hacemos para distinguir en la vida, o sea, prácticamente entre las dos puertas con sus respectivos caminos? O sea, ¿cómo sé si yo estoy o he entrado por la puerta angosta o por la puerta ancha? ¿O cómo sé si yo estoy transitando ese camino amplio o estoy transitando el camino angosto y estrecho que dice y describe el Señor? Notemos que muchos piensan que los que eligen la puerta y el camino amplio son las personas del mundo. Pero esto no es así, es un grave error. Porque las personas del mundo no tienen interés alguno en entrar a la salvación. Esto se refiere específicamente a la salvación eterna de nuestras almas. Por eso habla en una de las puertas y en uno de los caminos de la vida, y en el otro habla no de la muerte, sino de la perdición, ¿no es cierto? Entonces, o sea que es la muerte. La perdición prácticamente es sinónimo de muerte. Entonces, ¿cómo podemos saber, primero de todo, cuál de las dos puertas hemos transitado nosotros que nos conducen al camino que actualmente estamos, cada uno de nosotros? Y estamos hablando de creyentes, de cristianos. Como digo, esto no refleja al Señor para nada el mundo, porque el mundo no tiene ningún interés en entrar a la salvación del Señor, no le preocupa eso. El mundo está contento en el mundo y no hace nada por salir de él. Esta declaración de Jesús se refiere a personas que están en búsqueda de salvación para sus almas.
como lo estamos nosotros. Tampoco se refiere a otras religiones, como podemos pensar, bueno, a lo mejor está hablando de los budistas o de los musulmanes o de los hinduistas, pero no es así. El Señor le está hablando específicamente al pueblo de Israel en este momento y nos habla hoy a nosotros, el Israel espiritual, aquellos que creemos que estamos buscando la salvación del Dios vivo y verdadero, como lo estaba también en ese momento Israel. Cuando el Señor dice que debemos entrar por la puerta angosta, significa que debo dejar afuera de esa puerta de entrada todo bagaje de mi pasado para poder cruzarla. ¿Por qué? Porque precisamente es estrecha. Es como esas puertitas muy angostitas con la cual a veces pasamos cuando nos embarcamos en un avión, donde no podemos entrar con una maleta, tenemos que dejar la maleta en esa cinta transportadora y entrar nosotros solitos por la puerta. A eso se refiere, ¿no es cierto? Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, hay una famosa declaración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que nos da una ilustración de esto que estamos hablando. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que el Señor no nos deja embarcar en la puerta que Él está hablando, la puerta esa estrecha que pocos la hallan, que lleva y conduce al camino que lleva a la vida, a la salvación. No podemos entrar con nuestros viejos bagajes de cosas, con nuestras ideas, pensamientos, actitudes y mucho menos lo que nosotros llamamos pecado, ¿no es cierto? Cosas que ofenden a Dios. Deberemos dejar afuera todo lo que antes era no solo pecaminoso, sino aún honorable, codiciado y de valor para mí. Esto es lo que Pablo dice en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, en el versos 7 al 8. Si vamos para darnos una idea de lo que está hablando el Señor Jesús, acá Pablo en esta epístola a los Filipenses lo describe prácticamente poniéndose él mismo como un ejemplo. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Tengamos presente estas cuatro objetos o cosas de las cuales hemos hablado. Una puerta angosta o estrecha que conduce a un camino estrecho que a su vez conduce a la vida. Y muy pocos son los que la hallan. Por otro lado, una puerta ancha que conduce a un camino amplio y que conduce a la muerte, a la perdición, y son muchos los que van y transitan por ellos. O sea que vemos la completa oposición a estas dos declaraciones o a esta distinción entre las dos puertas y entre los dos caminos. Por otro lado, aquella codiciada, que es aquella que conduce a la vida, a la salvación, la declaración de Jesús dice bien claro que son muy pocos los que la hallan. Quiere decir que debemos buscarla. No es algo fácil de encontrar. Y como dije antes, no es algo apetecible o codiciable o deseable. Por eso es que muchas veces la vemos, pero nos cuesta entrar por ella, porque debemos dejar todo este bagaje que estoy hablando y que Pablo está ilustrando acá en esta epístola a los Filipenses, de la cual quiero hacer meditación con ustedes y mención, para que podamos entender un poco y poder detectar cada uno de nosotros, y honestamente delante de Dios, cuál es el camino, el que estamos transitando hoy, que es producto
de aquella puerta que hemos elegido, tal vez hace un tiempo atrás. Entonces, Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8 dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos estaba diciendo que para poder entrar por esa puerta angosta, esta es una transcripción literal de lo que el Señor dice en Mateo 7. Para poder Pablo entrar por esa puerta angosta que el Señor le puso por delante, ¿se acuerdan cuando iba en ese camino a Damasco? Con cartas específicas del Sanedrín para capturar y llevar preso a los cristianos por el odio tremendo que tenía por esta llamada secta que decía él. Él debió desprenderse de un gran bagaje de cosas que antes de encontrar esa puerta del camino de Damasco de salvación que el Señor le estaba abriendo, eran muy valiosas para él. Esto lo podemos encontrar un poco más adelante en esta misma carta, ¿no es cierto? En realidad es un poco más atrás, en el mismo capítulo 3 de la epístola a Filipenses, pero vamos al capítulo 3, verso 3 ahora. Y Pablo nos dice cuáles eran esas cosas las cuales él antes consideraba ganancia, o consideraba que eran muy buenas, o las consideraba loables, o altas en su vida. Y acá hace una descripción en el verso 3 del capítulo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y después dice Pablo, y acá define un poco lo que es, y ahora después lo vamos a analizar, lo que significa Jesús, el disponerse o disponernos a entrar, porque esto es personal, es para mí y es para ti, a cada uno de nosotros, el disponernos y asegurarnos que hemos entrado por esa puerta angosta que el Señor Jesús nos está marcando acá, y que estamos transitando por ese camino angosto, el cual nos lleva a la vida, el cual el Señor quiere que encontremos, porque, como dice, son pocos los que lo encuentran. Dice el verso 4, aunque yo, Pablo, ¿no es cierto?, tengo también de qué confiar en la carne. O sea, él era un hombre que estaba dando testimonio con su vida a la iglesia en Filipos de estas cosas, y dice: muchachos, yo también tengo muchas cosas que confiar en mi carne. Primero dice lo que es la verdadera circuncisión, ¿no es cierto? Y que es, lo vamos a analizar, no es la circuncisión hecha por mano como se hacía en el antiguo pacto, sino que era no tener confianza en la carne. Eso es lo que significa la circuncisión. Entonces Pablo empieza a hacer, a partir del verso 5, una descripción de lo que él antes consideraba ganancia, o que consideraba grande para él, o que confiar o que gloriarse en la carne. Por eso dice: yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice. Y dices, el verso 5, circuncidado al 8º día, o sea, justo en el día que la circuncisión debería ser hecha, o sea que era, digamos, completamente obediente, o sus padres fueron obedientes, porque Pablo era 8 días de haber nacido, lo llevaron los papás para ser circuncidado justo al 8º día, y eso era algo del cual él se gloriaba. Aparte era del linaje de Israel, y no solo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y aparte era hebreo de hebreo,
en cuanto a la ley, fariseo. Y los fariseos hoy para nosotros nos suena como una mala palabra, pero en ese entonces fariseo era la secta más alta dentro de las personas que tenían la mejor doctrina. Y Jesús mismo da testimonio que los fariseos, todo lo que ellos enseñaban y decían, hacedlo porque era correcto. Y el Señor dio testimonio de que la doctrina de los fariseos era correcta. Pero el problema era con lo que hacían, lo que practicaban. Eso era lo que no estaba correcto. Y en el verso 6 dice, en cuanto al celo por Dios. Pablo no perseguía a la iglesia, como dice así, perseguidor de la iglesia, porque lo hacía por celo de un Dios el cual él creía estar sirviendo apasionadamente. Y por eso es que nosotros lo vemos como un criminal que perseguía a cristianos, una mala persona, sí, de alguna manera lo era, pero el motivo de Pablo no era porque era malo, sino porque era celoso de Dios y quería exterminar esa llamada secta que venía a confundir a las personas y a traer discordia, y que lo único que había ganado es lograr que esa persona que decía ser el Cristo fuera crucificado y muerto. Y se había terminado. Y todavía había un puñado de sus ex seguidores que seguían haciendo un poco de ruido, pero él estaba determinado a terminar con ellos. Por eso dice, en cuanto a celo, celoso de Dios, perseguidor de la iglesia, ese era el celo que él tenía. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, quiere decir que era un hombre que seguía la ley al pie de la letra. Era irreprensible, quiere decir que no se le podía reprochar nada malo que él no cumplía dentro de la ley. Tremendo. Pero después está el verso 7 y 8 que ya hemos leído, pero ahora tiene más sentido, lo volvemos a leer. Dice, pero cuantas cosas, que eran todas estas cosas, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, después que Jesús abrió esa puerta delante de mí, en ese camino a Damasco, y la encontré y pasé por ella, y empecé a transitar ese camino tortuoso, donde ya Pablo no era un hombre arrogante y perseguidor y que tal vez montaba a caballo y iba con todo orgullo y celo a destruir esa secta que él pensaba que Dios había puesto en sus manos para acabarlos. Ahora se daba cuenta que todo eso que él estimaba como una ganancia, de repente lo estimó como una pérdida por haber recibido el tremendo amor de Cristo. Y no solamente eso, en el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, el hecho de haber conocido al Señor Jesús en ese camino donde el mismo Señor le salió al encuentro y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero, Señor, podría haber sido Pablo, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo una secta de fanáticos. Pero el Señor le está diciendo esto porque como perseguían a la iglesia, en realidad lo estaban persiguiendo a Él. Así como nos ve el Señor, como parte de su cuerpo en esta tierra. Y por amor al Señor Jesús, todas esas cosas las considera perdidas. Y las tengo no solamente perdidas, sino que las considera como basura. ¿Quién de nosotros tira algo a la basura y después lo extraña? Y dice, uy, ¿por qué habré tirado eso que ahora lo necesito tanto y lo deseo, me gustaría volver a tenerlo? No, cuando tiramos algo a la basura es porque no lo queremos más, no lo queremos ver más. Porque no estamos adorando a las basuras, nunca. Estamos apreciando y, digamos, recordando y trayendo constantemente delante nuestro las cosas que nos importan. Y todas esas cosas que él antes consideraba honrosas y de gloriarse, ahora lo tiró a la basura para ganar a Cristo. Y era lo único que él le había quedado en la mano, pero era todo lo que él necesitaba. Así que cuando Pablo entró por esa puerta del Señor,
estaba abriendo, no dudó de dejar afuera todas esas cosas tan importantes para él durante su camino amplio de perdición. Y esto no quería decir que fueran cosas pecaminosas, como vemos, podríamos pensar, o como podemos pensar, ¿no es cierto? Había cosas que eran teóricamente loables, por ejemplo, irreprensible en cuanto a la ley. Bueno, esto es algo bueno, ¿no es cierto? Que Pablo a lo mejor podría habérselo quedado, porque era bueno que él conociera. Lo que quería decir es que Pablo conocía la palabra, conocía la ley de Dios. Pero Pablo está diciendo acá que aún eso lo arrojó a la basura y lo considera como perdido por haber ganado a Cristo, porque se encontró con aquel que había dado la ley, que era mucho más importante que la ley misma escrita como letra, porque ahora había encontrado la ley viva que lo llamaba a servirlo. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos seguir una Biblia llena de letras y estar atados a reglamentos y regulaciones en nuestra vida. No hagas esto, haz aquello otro, o no pienses así, no hagas así. Pero sí, lo importante es que entremos por la puerta en la cual nos encontramos con el Señor. Es Él el que nos llama así de la misma forma que lo llamó a Pablo. Y si transitamos con Él por ese camino angosto, por más angosto que sea, sabemos que es Él, el Señor Jesús, el que nos va a llevar a la vida. Por eso en Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La puerta angosta, sin embargo, que conduce al camino estrecho por el que el Señor nos invita a entrar y que nos conduce a la vida, tiene como requisito que abandonemos todo lo que antes para nosotros tenía algo en lo cual nos podíamos ufanar o enorgullecer. Esto es tremendamente importante, hermanos, que lo escuchen. Y después les voy a explicar, espero, por qué. Vuelvo a repetir, el entrar por la puerta angosta que conduce al camino estrecho, que el Señor nos invita a entrar y que ese camino, sabemos, nos conducirá a la vida, tiene como requisito imprescindible que abandonemos todo lo que antes éramos para nosotros, o lo que era para mí o para nosotros, algo en lo cual nos podíamos haber ufanado o enorgullecido. Esto puede ser conocimiento académico, capacidad intelectual, belleza física, fuerza o salud física también, atributos personales como elocuencia en el habla o buena voz para el canto, conocimiento de las Escrituras, el tiempo que pasamos ayunando y orando al Señor, la cantidad de dinero que ofrendamos, nuestra capacidad para organizar y liderar a personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que una de las cosas que dijo el Señor, por ejemplo, señalando a los fariseos, que los fariseos, por ejemplo, cuando oraban o ayunaban, hacían grande alarde, como que se enorgullecían de eso, se enorgullecían de diezmar hasta el comino, que era la semilla más pequeña, pero filtran el mosquito y dejan pasar el camello, decía el Señor, y así eran ellos. Quería decir que todo esto lo hacían en su carne, en su fuerza, y era algo de los cuales los ponían orgullosos. Y eso es un síntoma bien claro de que estamos en el camino ancho. Pues es un camino cómodo, que nos gusta, que nos resulta placentero, nos halaga a nosotros, nos hace bien sentir los halagos de los demás, diciendo qué bien cantamos, qué bien oramos, qué bien predicamos, qué bien nos portamos, tantas cosas, ¿no es cierto? Cuán santificados somos, cómo venimos siempre a las reuniones, cómo vamos a las reuniones de estudio y oración. Todas esas cosas que nos halagan y nos hacen sentir mejores que otros, cuidado, porque pueden ser un síntoma claro de que hemos entrado por la puerta ancha y que todavía estamos transitando el camino
amplio que lleva a la destrucción. Pero el Señor nos quiere evitar eso y nos quiere ayudar a que cambiemos el rumbo. Por eso es que en el verso 3, Pablo aclara que la verdadera circuncisión que él había encontrado no era en la carne, sino en el espíritu. Hasta ese momento en el camino de Damasco, Pablo creía en una circuncisión y él de hecho estaba circuncidado al 8º día. Quería decir que se había hecho el ritual con él físicamente de al 8º día, cuando era un bebé todavía. Los padres lo llevaron, como dije, y en la sinagoga le efectuaban la circuncisión, y eso era una señal en su carne de algo que Dios iba a hacer después en nuestros corazones. Y por eso Pablo, en el verso 3 de este capítulo 7 de Filipenses, Pablo, vuelvo a leer este verso porque es tremendamente importante que lo entendamos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Y acá define quiénes son los verdaderos circuncidados delante de Dios. Primero dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Esas tres cosas son fundamentales para la circuncisión hecha no por mano, sino en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la señal de circuncisión del antiguo pacto era tan solo una analogía de aquello que vendría en el nuevo pacto bajo el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay tres cosas que Pablo destaca aquí, muy importantes para todos nosotros. Vamos a analizarlas un poco. Primero, él entró por la puerta angosta, Pablo entró, sí, pero el que entró, cualquiera, aún yo o tú, el que entró por la puerta angosta no sirve en sus fuerzas, sirve a Dios en espíritu. O lo que dice el Señor mismo en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, versos 23 y 24, dice ese famoso episodio donde la mujer samaritana le pregunta, ustedes dicen que tienen que adorar en Jerusalén, nosotros adoramos acá en Samaria. Y el Señor dice, mira, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que es tremendamente importante que entender también de que para servir a Dios primero tengo que adorarlo. El Señor Jesús lo dijo claro esto cuando se enfrentó con el diablo, ¿se acuerdan? Y el diablo lo quiso tentar a que lo adorara a él, para si se postraba delante de él, y que todos los reinos del mundo se lo iba a dar al Señor. Y el Señor le responde en Mateo 4, verso 10, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense la clara distinción que hace el Señor. La adoración está primero al servicio al Señor. Si yo no adoro en el contexto de lo que significa la adoración, no es cantar canciones a Dios, sino que es rendirnos a Dios. Eso es adorar. Es lo que dice en Romanos capítulo 12, ¿no es cierto? Cuando dice ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esto es vuestro culto racional, vuestro acto de adoración, significa en otras palabras. O sea que si yo adoro al Señor recién o me rindo a Él en espíritu y en verdad, de todo mi ser, ofrezco mi cuerpo al Señor, ese es mi acto de adoración. Antes se ofrecía un animal que era un sustituto, ahora me tengo que ofrecer yo, así como el Señor se ofreció por mí, yo me tengo que ofrecer en cuerpo, alma y mi espíritu, en adoración al Señor. Y una vez que estoy ofrecido a Él, lo estoy adorando y recién lo puedo servir. Y así, y el que sirve a Dios en espíritu y en verdad lo debe servir al Señor. Y esto es tremendamente importante, o sea, no es en un servicio
forzado, ¿no es cierto?, sino que es en espíritu y en verdad. El segundo requisito que menciona Pablo acá en Filipenses 3, verso 3, es que aquel que entró por la puerta angosta se gloría solo en Cristo y no en él mismo. Esto es también lo que Pablo dice en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, verso 14, cuando dice este pasaje en Gálatas 6, 14, dice, Pablo dice, pero lejos de mí esté gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, el mundo no tenía nada más atractivo para Pablo. Entonces, cuando Pablo dice este ingrediente de que nos gloriamos en Cristo Jesús, quiere decir que mi gozo, mi gloria no está en lo que yo puedo hacer, sino está en lo que el Señor hizo por mí. Por eso el Señor dice, no os gocéis que los demonios se os sujetan. O sea, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban todos contentos porque los demonios se sujetaban a ellos, estaban impactados, impresionados? Y dice, el Señor, no se gocen por eso. Mas gozaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En otras palabras, no se gocen por lo que ustedes pueden hacer por Dios, gócense en lo que Dios ha hecho y puede hacer por ustedes. Esto es exactamente lo mismo, lo que Pablo está diciendo. Mi confianza o mi atractivo, mi gozo está puesto en Dios. Así que por eso dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, el segundo ingrediente. Y el tercer ingrediente es que no tenemos confianza en la carne. Aquel que entró por la puerta angosta no tiene ninguna confianza en su propia carne, ni aun en aquellas cosas que pudiéramos considerar como ventajosas para servir a nuestro Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Este era un problema muy común, y es un problema muy común entre muchos cristianos, que piensan que pueden quedarse con algunas cosas de su vieja vida que tal vez pudieran beneficiar su servicio al Señor, por lo que nos negamos a dejarlas afuera de la puerta y el camino que el Señor abre para nosotros. Esta es muy común. Por ejemplo, alguien que tiene un talento natural y piensa que puede traerlo y pasarlo por la puerta angosta del Señor, y es imposible, porque el único que pasa por esa puerta angosta soy yo solito, así como el día que parta de este mundo, no puedo llevarme nada de acá. Es exactamente lo mismo. En mi país hay un dicho que dice que las mortajas no tienen bolsillo, o sea, no puedo ponerme ni siquiera un papel de $100 o de $50, ni de $5 en mi bolsillo, porque ya no pasa por la puerta. O sea que muchas veces pensamos cuando venimos al Señor y tenemos talentos naturales, si no los rendimos al Señor, el Señor puede usar esos talentos naturales, indudablemente. Así como usó a Pablo, que era un hombre súper talentoso. En ese momento, en la vida de Pablo era una eminencia, era un hombre muy preparado académicamente, inteligente, pero todo esto vemos la actitud de él, todo lo que él consideraba ganancia ahora lo considera como pérdida, no solo como pérdida, sino como basura, lo tiró al tarro de basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Cuando ganó a Cristo tenía el tesoro más grande de su vida. Y lo mismo debe pasar en nuestras vidas, queridos hermanos. Si hay algo que nosotros todavía tenemos confianza en nuestra propia carne, en algo que nosotros podamos hacer para Dios, con actitudes naturales o personales o que antes de ser cristianos ya teníamos y no hemos crucificado nuestra carne en esa área, puede ser un talento musical. Puede ser que yo, por ejemplo, haya sido muy buen músico en mi vieja vida y vengo al Señor y pienso que puedo usar ese talento para glorificar a Dios, bla, bla, bla. Y Dios no quiere eso, quiere que lo entierre, que lo crucifique, que lo tire a la basura. Entonces, Él
cuando entre y tome ese paso, puede ser que tome eso si él considera necesario y lo use para su honra y gloria, pero va a ser él el que lo haga y no puedo ser yo. El Señor, por lo tanto, nos llama a no tener ninguna confianza en nuestra... Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 3, verso 3. Es el tercer requisito. No tener ninguna confianza en nuestra propia carne. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto, pero vamos, antes de pasar a este ejemplo, repasar estos tres ingredientes indispensables en esta frase de Filipenses 3, verso 3, de lo que define a una persona como una verdadera persona circuncidada, una circuncisión hecha no en la carne, sino en el espíritu. Y Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Y esto define lo que es una persona realmente circuncidada con el bisturí del Espíritu Santo de Dios, que circuncida nuestros corazones. Los que en espíritu servimos a Dios, en espíritu, o sea, adoramos a Dios y le servimos en espíritu y en verdad. Bajo el poder, quiere decir esto, bajo el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas. Esa es la distinción, ¿no es cierto? Segundo, nos gloriamos solo en Cristo Jesús, no nos gloriamos en ninguna otra cosa más, no nos gloriamos en nosotros mismos, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna otra entidad o cosa que nos podamos llegar a gloriar. Nos gloriamos, como dice Pablo, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo se crucifica a mí y yo me crucifico al mundo. O sea que no existo yo para el mundo y el mundo no existe para mí. Está muerto el mundo para mí. No tiene ningún atractivo para mí. Y tercero, no tenemos confianza en nuestra carne. No confiamos en nada que nosotros podamos tener como talento o actitudes naturales en nuestras vidas y que pueda estorbar nuestra entrada en esa puerta tan angosta donde solamente nosotros solitos podemos pasar por ella. Y quiero ver un ejemplo respecto a este tercer elemento que hemos visto, el tercer punto, aquellos que no tenemos confianza en nuestra carne. Y un episodio en el libro, en el Antiguo Pacto, en el libro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Y es un famoso relato, tal vez lo conozca, del rey Saúl. Es enviado por el profeta Samuel. Por supuesto, Samuel era guiado por el Señor mismo a destruir a los amalecitas. Y Amalec es precisamente, no sé si sabía, pero es un símbolo de la carne. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, Israel peleaba contra los amalecitas cuando estaban cruzando el desierto, después de haber salido de Egipto, y se dirigían hacia la tierra prometida? Y ese episodio donde Israel peleó por varias horas y intensamente contra Amalec, y Moisés tenía que levantar los brazos al cielo para que Israel prevaleciera. Cuando Moisés bajaba los brazos, Amalec prevalecía. Y esto vemos la distinción entre el espíritu y la carne, ¿no es cierto? El espíritu apunta hacia arriba, hacia Dios, como los brazos de Moisés. Cuando Moisés bajaba los brazos por cansancio, Amalec tomaba ventaja. Y es exactamente lo mismo con la carne, ¿no es cierto? Si nosotros estamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, podemos levantar alas, como dice Isaías 40, de nuestro interior, y podemos caminar y no cansarnos, correr y no fatigarnos, y tendremos nuevas fuerzas renovadas, etc. Pero en cuanto dejamos de mirar para arriba, así como le pasó a Pedro, nos hundimos, ¿no es cierto? Y la carne prevalece
y por supuesto el espíritu es vencido, no porque el espíritu sea inferior, sino porque yo le doy menos, o nosotros le damos menos lugar al Espíritu de Dios. Y quería leer el verso 9 del 1 Samuel capítulo 15, junto con ustedes, y después vamos a leer algunos pasajes más adelante. Dice así: vamos a empezar el verso 7. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. Verso 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espadas. Y el verso 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, la orden de Dios era bien clara hacia Saúl. La orden de Dios era la siguiente: que tenía que destruir absolutamente todo en Amalec, que tenían los amalecitas. Absolutamente todo. Ahora, Saúl hizo la siguiente composición de pensamiento: voy a guardar lo mejor. Por eso dice este verso 9, dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. O sea, nuevamente insisto, Amalec es un símbolo de nuestra carne. Es como nosotros si dijéramos: bueno, todo lo que hay bueno en mí, lo voy a tratar de pasar cuando entre al camino, por la puerta estrecha de salvación que el Señor me abre. Y creyendo que voy a poder pasar, y tal vez muchos de nosotros hemos hecho este intento. Es muy común. Y yo mismo lo he hecho en mi propia vida. Es muy común. Hay cosas que cuando venimos al Señor, tal vez porque nadie nos lo dijo, y tal vez porque pensamos como humanos y razonamos pensando que, tal cual como hizo Saúl, bueno, todo lo bueno lo vamos a preservar, y la intención de él era muy buena, porque era para, teóricamente, todo este ganado que él había preservado, los animales engordados, los carneros, lo mejor del ganado, las ovejas, etc. Era para ofrecer. Después se lo dice él a Samuel, cuando Samuel lo reprende por su desobediencia. Pero en realidad estaba desobedeciendo porque Dios le había dicho que destruyera todo. Y así hacemos muchas veces nosotros los cristianos, que deseamos entrar por la puerta angosta y tal vez nos hayamos hecho la ilusión de que lo hayamos logrado, pero no hemos abandonado algunas cosas que consideramos como buenas para servir nuestro servicio al Señor. Y esto no es tener confianza, no confiar en el Señor, sino es tener algo de confianza en nuestra propia carne o nuestro yo, lo cual Dios desprecia, así como despreciaba a Amalec. Y el desprecio de Dios hacia Amalec es precisamente equivalente al desprecio que Dios tiene por nuestra carne. Y vamos a leer algunos pasajes más, un poco más adelante, para que se den cuenta. El verso 21 del capítulo 15 de 1 Samuel dice así: esto es lo que le dice Saúl a Samuel, cuando Samuel lo reprende, ¿no es cierto? Y en el verso 17, por ejemplo, Samuel le dice: aunque eras muy pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de todas las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye a los pecadores, a Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes. Y dice el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo ahora le está pasando la culpa, fíjense en cómo súbitamente Saúl le pasa la culpa a otro, a los que estaban con él. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y miren la respuesta de Samuel en el verso 22, dice, y Samuel le dijo, le pregunta a Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de él, de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, o sea que Samuel le estaba diciendo a Saúl, mira, no es poco lo que tú has hecho, es un gran pecado, es un pecado de rebelión contra Dios. Desobediencia a Dios es rebelión contra Dios. Y por eso el verso 23 dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Quiere decir que un hombre obstinado no se doblegaba ante la corrección de Samuel, que sabía que era un hombre de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí se terminó el reinado de este hombre que había sido ungido por Dios. Así que Jesús me dice que todo debe ser dejado fuera para poder pasar por esa puerta angosta, la cual me conduce también a un camino angosto y estrecho. No puedo traspasarla con mi maleta de viejos recuerdos. Deberé dejarla afuera si realmente deseo entrar por esa puerta. Puedo también pensar, y esto es otra cosa importante, que si encuentro o me doy cuenta ahora de que me equivoqué de puerta, ¿qué pasa si de golpe me doy cuenta ahora, escuchando esta palabra, entré por la puerta equivocada, por la cual creí entrar a la salvación? Esto me conduciría indudablemente a un camino también amplio, aunque equivocado, que me conducirá a la perdición o muerte. Pero la buena noticia para ti y para mí es que todavía es tiempo. Estoy a tiempo y estamos a tiempo. ¿No es grandioso, hermano, eso? Lo importante es haberla encontrado a la puerta, ya que Jesús dice muy claro que hay pocos que la hallan o la encuentran. Así que, hermanos, si la hemos hallado, aunque hayamos, desde el punto de vista humano, perdido nuestro tiempo por años, no es así, no se preocupen. Podemos entrar ahora. Podemos entrar hoy mismo, si es que la hemos hallado. Gloria sea al Señor. Miremos, por ejemplo, al mismo apóstol Pablo, quien también perdió varios preciosos años de su vida, como sabemos, de su juventud, para venir a encontrar la verdadera puerta de salvación en ese camino a Damasco. Y este hombre pudo decir al final de su carrera en la vida, como dice él mismo a su discípulo y al futuro apóstol Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8, esta famosa declaración del apóstol Pablo al final de su vida. Y mire lo que dice él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tal vez tú también, así como me ha pasado a mí, hermanos,
has estado arrastrando una pesada y abultada maleta llena de recuerdos de lo que tú hiciste en el pasado o puedes o sabes hacer para Dios. Mi consejo es que te desprendas de ella, hermano querido, y entres por esa puerta que el Señor abrió de par en par para ti, para que sigas en un camino de total y constante salvación de ti mismo y de tu propia carne, para que puedas vivir una vida plena, guiada totalmente bajo el poder del Espíritu del Señor, y nunca más confiando en tu propia carne. Porque nosotros, como dice Pablo nuevamente en ese texto en Filipenses 3:3, somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a pensar y meditar en estas cosas con temor y reverencia. Esto es solemne. Si estás en el camino equivocado, no te estoy juzgando, te estoy exhortando en el nombre del Señor a que salgas del camino y entres por esa puerta que tal vez hoy hallaste. Si la hallaste hoy y has desperdiciado mucho tiempo en tu vida, no importa. Como te dije, a mí me pasó así. Pero gracias a Dios que un día la hemos encontrado y hemos tenido la dignidad, la honestidad, la sinceridad de decir, perdóname Señor, me equivoqué de puerta. Es muy humano, por eso el Señor dice, muchos entran por la puerta equivocada y pocos entran por la puerta correcta. Retrocedamos, entremos por la puerta esa que tal vez esté escondida, tal vez no tenga tanta atracción como esa puerta ancha y amplia que lleva y conduce a la perdición, que es muy sutil porque el diablo mismo nos invita a entrar, nos da esa gana de entrar por esa gran avenida, ¿no es cierto?, que lleva a la destrucción. Pero el camino a la vida y la puerta de entrada es muy pequeña y muy angosta. Jesús mismo dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1 al 4, dice, de cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, él no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ya van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El Señor está dispuesto a hacernos entrar por esa puerta que Él ha establecido para nosotros. Y en el verso 7 del mismo capítulo 10 de Juan dice, volvió pues Jesús a decirle a sus discípulos, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Más claro no lo puedo hacer. Y en el verso 9 dice, yo soy la puerta nuevamente. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No estará encerrado en un lugar puesto por Dios para estar cercenado de nuestra libertad. Al contrario, seremos libres. Por eso dice el Señor, y saldrá, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. O sea, tendrá alimentos. Será bendecido, no estará maltratado, al contrario. Y al final de la Escritura, hermanos queridos, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, el Señor Jesús nuevamente dice, he aquí, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Acá está la inversa, ¿no es cierto? Él entra a nosotros y cenará con nosotros y nosotros con Él. No importa de qué lado de la puerta estés. A lo mejor has entrado a la puerta, pero ahora tienes la puerta cerrada y el Señor no tiene contacto contigo. Abre la puerta. Pero Jesús mismo es la puerta. Y el que no entra por la puerta en el redil es, como dice, un ladrón, un salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, es el mismo Señor
que nos está llamando. Él es el que está parado al lado de esa puerta angosta, diciendo, ven, entra, no pierdas más tu tiempo. Yo te voy a conducir a esos buenos pastos que tengo preparados para ti. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres la puerta por la cual hemos encontrado esta abundancia de vida, salvación para nuestras almas. Oh Padre, te ruego que nos muestres a cada uno de nosotros si realmente hemos entrado por esa puerta, si hemos dejado todo atrás, nuestra vieja vida, nuestro bagaje de ilusiones y cosas que antes considerábamos tan importantes en nuestras vidas, de la cual nos ufanábamos y nos poníamos orgullosos y nos vanagloriábamos. Pero Señor, si hay algo que todavía queda en nosotros de eso, es una señal clara de que no hemos entrado por una puerta angosta, sino por la ancha. Ayúdanos pues a desprendernos de todas esas cosas. Te ruego por mis hermanos, aquellos que me están escuchando ahora, si hay algo que han todavía arrastrado de su vieja vida, algún concepto de sí mismo, algo que consideran de alto valor en sus vidas, oh Padre, yo te ruego que le des la gracia y el valor, así como se le diste al apóstol Pablo, y se la has dado a tantos verdaderos discípulos, de ese entendimiento y revelación espiritual de dejar, y esa decisión personal de dejar todo atrás, arrojarlo al tacho de basura, considerarlo de ahí en más como perdido, nunca más para encontrarte a ti, Señor, el tesoro más grande de nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tu paz, bendición y protección alcance sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la semana próxima, si Dios quiere.